Les agradezco mucho a todos su presencia esta mañana, hoy jueves 4 de junio. Soy Jaime Gutiérrez y voy a dar un breve paréntesis del currículum de nuestro invitado de hoy, de Daniel Aceves. Daniel ganó la medalla olímpica de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Ha sido Premio Nacional del Deporte en 3 ocasiones diferentes y después de su retiro como medallista olímpico ha trabajado en diferentes lugares, escribe en diferentes medios y voy a resaltar su último cargo en la parte de Prospera, la parte de salud. Daniel, de verdad un gusto tenerte. Carlos, no sé si nos das la bienvenida como grupo para darle la palabra a Daniel. Pues darles las gracias, darles la bienvenida a todos. Obviamente, Daniel, muchísimas gracias por haber participado aquí en Diálogos por México desde casa. Comentarles que este es el diálogo número 15, estamos celebrando el diálogo número 15 con una plática en verdad estupenda de nuestro amigo Daniel, y no les quito más el tiempo porque al que queremos oír es a Daniel. Así que Daniel, cámaras y micrófonos contigo. Muchas gracias, saludo con mucho aprecio a Jaime Gutiérrez Casas, extraordinario servidor público, a quien tengo el gusto de conocer hace varias décadas, siempre generando junto con Carlos Sandoval este sentido de comunidad, y que creo que el Diálogos por México desde casa pues ha significado precisamente con esta posibilidad. Yo quisiera pues hoy incorporarnos a tocar este esquema multidisciplinario del tema del deporte y la cultura física, y para esto pues hemos elaborado una presentación que nos va a dar una pauta de lo que son las propias circunstancias que tenemos en el ámbito del deporte y la cultura física, y que de alguna suerte nos va a permitir acercarnos a este contexto. Sin duda alguna, hablar del deporte, hablar de la cultura física, nos lleva a tener contacto con muchas versiones de lo que representa el ser humano. En su sentido más amplio, la actividad humana contribuye a la salud física, bienestar mental y la interacción social. Creo que hablar del deporte es hablar de pasión, pero también es hablar de historia, es hablar de lo que representa para la comunidad internacional. Y en estos términos, quisiéramos nosotros, la siguiente por favor, determinar algunos sentidos, algunos conceptos que hoy por hoy existen en el deporte. Es hablar de pasar de una condición de reposo a una condición de movimiento, y esto sin duda alguna nos lleva también a que es una actividad de carácter regulada, es decir, por su naturaleza el deporte es una versión competitiva del ser humano y abarca por supuesto diversas áreas de la sociedad, tiene una complejidad simbólica en su dimensión social, pero también hay definiciones que nos hablan y que nos arropan sobre la repercusión de la práctica del deporte, y sobre todo porque tiene reglas. Yo creo que ese es el aprendizaje más importante del tema del deporte, que te enseña a comportarte con reglas, y ese es el principal factor educador. Dentro del contexto de lo que se ha ido llevando y trayendo sobre el tema del deporte, hemos sostenido que siempre tiene que ser transversal, tiene que tener contacto con la educación, con la salud, el desarrollo social, la economía, el desarrollo también en la seguridad, y por supuesto generar un derecho humano que es así reconocido por parte del Comité Olímpico Internacional. Toda persona tiene que tener la posibilidad de practicar el deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico que exige. Este es uno de los aspectos que ha enarbolado en su etapa antigua y contemporánea el movimiento olímpico internacional. La siguiente, por favor. Se estima, por ejemplo, que de carácter internacional, de acuerdo a datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas, por cada dólar invertido en la activación física hay un ahorro de $3.20 en costos médicos, y que esto va dando como consecuencia el generar estilos de vida mucho más sustentables. La actividad física y el deporte también proporcionan beneficios económicos. Aquí citamos un dato importante sobre que la industria del deporte hoy en día representa el 2% del Producto Interno Bruto Mundial y el 3.7% en Europa. La inversión en la actividad física, la siguiente, tiene que ver, por ejemplo, en este análisis que se da de productividad en el ámbito de Canadá, que por cada inversión que se hace en relación al tema del deporte y la activación física, hay una retroalimentación de más de $513 canadienses por trabajador al año.
En Inglaterra, por ejemplo, los costos de sobrepeso en los últimos años, en la población, sobre todo económicamente activa, ya ha ascendido a los 16,000 millones de libras. La inversión de €1 de forma exclusiva en la promoción deportiva conduce a un ahorro aproximado de €50 al traducirse en 15 años subsecuentes a este tipo de inversiones. Pero también en Europa, y aquí ejemplificando España, el gasto indirecto de vida, debido a la pérdida de productividad por la obesidad, se supone en 2.500 millones de euros al año. En México tenemos una dificultad muy importante con lo que acontece con la diabetes. Esta epidemia, hay una emergencia epidemiológica, por primera vez en una enfermedad no transmisible, así se citó, y aquí tenemos un comparativo, por ejemplo, de lo que pasó entre el año 2012 y el año 2018. Pasamos de 6.4 millones de pacientes a 8.6 millones de enfermos, y esto relata única y exclusivamente aquellos casos reportados, aquellos casos ya diagnosticados, que dan pues no solo una preocupación y una ocupación por las implicaciones que tiene. Al día fallecen alrededor de 300 personas por la diabetes a nivel nacional, y esta constante se ha ido multiplicando en los últimos años. La siguiente. Las entidades más afectadas por la diabetes en la actualidad, de acuerdo a datos oficiales y también de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, son los estados de Campeche, Tamaulipas, Hidalgo, la Ciudad de México y Nuevo León. Aquí se concentran mucho, de acuerdo al número de habitantes, el número de personas que padecen diabetes y que como consecuencia tiene un impacto muy fuerte en lo que se relaciona con los servicios de salud a nivel estatal y a nivel federal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 6% de las muertes en todo el mundo se deben a la falta de actividad física. Hacer ejercicio de manera regular ayuda a prevenir enfermedades. De manera psicológica también tiene un impacto, sobre todo porque ayuda a conformar una estabilidad emocional en torno a la práctica del deporte y la cultura física. Y sobre todo hay un factor protector muy importante en niños y adolescentes, sobre todo por la propensión al uso del alcohol, al uso de las drogas, pero también como un factor protector en el tema de los embarazos no deseados o no planificados por parte de adolescentes, y ese es un punto subrayado por la Organización Mundial de la Salud. En torno a lo que acontece con las enfermedades no transmisibles. Hoy por hoy, la información a nivel internacional nos habla que el 23% de los adultos y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen suficientemente activos. Es decir, la Organización Mundial de la Salud ha ubicado como un propósito fundamental para el año 2025 incorporar por lo menos al 10% de la población a la práctica de la activación física. Y este es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, hay recomendaciones importantes, hay evidencia científica al respecto de sobra sobre este contexto. La siguiente, por favor. Hoy en día, de acuerdo a lo que se va conociendo por parte del INEGI en nuestro país, 3 de cada 4 personas presentan un problema de sobrepeso o obesidad. La anterior, por favor. La anterior. Así que nos regresamos, por favor. Y dentro de este contexto se habla, exactamente, muchas gracias, se habla de que el 75% de las personas en nuestro país tienen una problemática de esta índole, lo que nos ubica como el segundo país con mayor índice de obesidad y sobrepeso a nivel internacional, solo superado por los Estados Unidos, pero desafortunadamente ya somos el primer país con obesidad y sobrepeso infantil. Esto determina invariablemente un problema de salud pública que no se ha atendido o no se ha visualizado en su exacta dimensión. La siguiente. Y cuando hablamos de los niños, sobre todo el que 1 de cada 3 padezcan obesidad en México
nos habla de esta falta no solo de activación física, sino también de una cultura alimentaria. Esta cifra se ha ido incrementando en los últimos años. Los últimos 15 años pasamos de un porcentaje que hablaba de entre el 12 y el 15%, hoy estamos hablando del 37%, lo que realmente está destinando a la infancia en una problemática muy importante. Y es por eso que dentro de los conceptos que ha visualizado la Organización Mundial de la Salud, este tema a México le cuesta $7,800 millones anuales. Aquí hacemos una referencia, casi el doble de las pérdidas por robo de combustible o de lo que se ha hablado por parte del gobierno. El doble es lo que se tiene que invertir por estas complicaciones médicas y lo que repercute en la productividad a nivel nacional. Estas enfermedades crónicas en México tienen una tendencia creciente y por ello somos el único país a nivel internacional que, sin estar en un estado de guerra o de catástrofe, tiene una reducción en la esperanza de vida al nacer, y las dos causas fundamentales son no solo la violencia, sino también las enfermedades no transmisibles. Hace algunos años se hablaba de que el promedio de vida o de esperanza de vida de los mexicanos era de 77 años. Y hoy por hoy se está hablando que es de 71, de acuerdo a las proyecciones por parte de los científicos en relación a lo que está repercutiendo esta pandemia de obesidad, sobrepeso y diabetes. En México se hace un estudio en relación a quienes practican y cuánto el ejercicio físico. Este módulo se denomina MOPRADEF y tiene que ver precisamente con medir aquella población que mayor de 18 años reporta una actividad física. Los parámetros internacionales hablan de que los adultos tendríamos que realizar 150 minutos semanales de actividad física o 75 minutos de actividad física vigorosa. Hoy por hoy, de acuerdo a la información que está en esta lámina, esta medición inició en el año 2013, era el 43.8% de la población que manifestaba tener alguna actividad física. Hoy en día, el módulo reporta que en el 2019 hubo un descenso al 42.1%. Esto implica que el 60% en términos generales no tiene una activación física ni dentro de los parámetros de los 150 minutos, pero tampoco de los 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa. Es decir, tenemos un problema muy importante porque las enfermedades no transmisibles son consecuencia en mucho, como lo vamos a ver en las subsecuentes láminas, de esta circunstancia. Dentro de este módulo también hacen una descripción de que por nivel de escolaridad, mientras más bajo sea el nivel, menos activación física existe. Entonces nos hablan de sin educación básica terminada, la educación básica terminada o algún grado de educación media superior y al menos un grado de educación superior. Y vamos viendo cómo la tabla va teniendo cambios importantes y que de acuerdo al acceso académico que tienen las personas hay más activación física. Es decir, los deciles socioeconómicos y aquellas personas que tienen menos nivel de escolaridad representan menor posibilidad de activación física. La siguiente. Tuvimos una columna hace algunas semanas en el periódico Excelsior, en donde le denominamos sindemia, que no es otra cosa que la suma de epidemias, de pandemias, y que al conjuntarse generan un cóctel muy peligroso, que es el que exactamente estamos viviendo hoy en nuestro país. El grado de letalidad del COVID-19 está ya al orden, por ejemplo, el día de ayer, del 11%, superando pues, los promedios internacionales de otros países. Y la respuesta es muy sencilla. Tenemos una grave problemática de las enfermedades no transmisibles, fundamentalmente la diabetes, generada por la obesidad y el sobrepeso en algunos casos, pero también cardiopatías, hipertensión y diversos cánceres. Son las principales causas de mortalidad en nuestro país que se asocian con esta pandemia del COVID-19 y por eso se genera una sindemia. Hoy por hoy, de acuerdo a datos oficiales, sabemos
que la propia credibilidad del sector salud está en duda. No obstante, lo que es evidente es que tenemos y vamos arrastrando un problema de enfermedades no transmisibles que hoy están repercutiendo en el grado de letalidad del coronavirus. La siguiente, por favor. Globalmente, más del 60% de los adultos no participan en la cantidad suficiente de actividades deportivas. Y sabemos que de acuerdo a información de la OCDE, México es el segundo país con más enfermedades no transmisibles, pero también el segundo país que menos activación física tiene en su población. Aquí hacemos referencia a países como Estados Unidos y México, que la obesidad supera por mucho el 30%, estamos hablando del 75%, y países en contraste como Japón, Corea o Suiza, que están en niveles de obesidad y sobrepeso por debajo del 10%. ¿Y cuál es el punto que ha determinado la OMS? El que ellos tienen programas de activación física desde la estimulación temprana y el desarrollo infantil. A partir de ese entonces están involucrando conceptos para activar físicamente y hacer una iniciación deportiva para este episodio. La siguiente. Cuando hablamos de resultados olímpicos, también es importante señalar que el reflejo del desarrollo de muchos países se da en campeonatos del mundo, pero sobre todo en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Aquí en esta gráfica determinamos cuáles son las medallas que ganan los países del grupo de los 8, donde está Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania, Japón, Francia, Italia y Canadá. Ganan 419 medallas este grupo de países. Ganan el 57% de todas las medallas que se distribuyen en Juegos Olímpicos este grupo de países. Y cuando esto lo comparamos, por ejemplo, a los países del grupo de los 20, donde ya está México, y algunas economías emergentes y algunas consolidadas como es la de China, se llega al 80% aproximadamente de las medallas. México aquí, por ejemplo, en los recientes Juegos Olímpicos de Río, que son el parámetro más inmediato, México gana 5 preseas, 3 de plata, 2 de bronce, y México se ubica en el lugar número 61. Y de este grupo solo superando a la India y a Arabia Saudita, países que ganaron 2 y 0 medallas. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos problemáticas no solo en el ámbito de lo que es la activación física y la iniciación deportiva, sino también en el ámbito de lo que nos representa en el alto rendimiento. La siguiente. En las últimas fechas se ha dado un debate muy importante en torno a esta propuesta presentada por la fracción de Morena en la Cámara de Diputados para extinguir 44 fideicomisos públicos. Dentro de esos fideicomisos está el relativo al que corresponde al Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Desafortunadamente, aunque se ha celebrado un parlamento abierto en la Cámara de Diputados y se ha tenido contacto con diversos actores sociales y políticos, sigue la tendencia de desaparecer este tipo de herramientas administrativas, jurídicas, financieras, solo por transformar el esquema que hoy por hoy no podría ser reemplazado por los mismos candados que se ha puesto el gobierno a través de su ley de austeridad republicana y sus decretos de austeridad, como por ejemplo el que fue suscrito el pasado 23 de abril. Este tema ha sido complejo porque de este fideicomiso depende el apoyo para todos los deportistas de alto rendimiento a nivel olímpico y paralímpico, y muchos aquellos que también reciben una beca vitalicia por haber sido medallistas en este tipo de conceptos. Hoy por hoy hemos llevado este tema a los medios de comunicación y sobre todo evidenciado que el hecho de extinguir este tipo de mecanismos financieros dejará sin posibilidades de apoyo al deporte de alto rendimiento. Hace 48 horas en Parlamento Abierto propusimos que este fideicomiso incorporara también el tema del deporte social, por los argumentos que ya hemos dado, por la problemática de salud pública que tiene nuestro país y que representa, sin duda alguna, uno de los elementos de más preocupación y ocupación que debiésemos de tener.
Finalmente, quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la mayor parte de los medallistas olímpicos mexicanos sobre lo que se debiese de realizar en torno al deporte en la actualidad. En principio, constituir el Consejo Consultivo del Deporte y la Cultura Física con la participación de los sectores público y privado. Es muy importante retomar, a la usanza de los países más desarrollados, la participación del sector privado en el deporte, en todos sus ámbitos y en todas sus expresiones. De otra manera, ya hoy por hoy, ningún país absorbe única y exclusivamente los gastos de la promoción del deporte. Este ejemplo está en muchos países que han pasado, como España, de México 68, ganar una medalla únicamente, a ser un país que consistentemente gana entre 22 y 24 medallas olímpicas después de los Juegos de Barcelona 92. En segundo lugar, necesitamos dignificar y adecuar los espacios deportivos escolares y los planteles de nivel básico y medio superior. Este es un elemento que nos da a conocer la necesidad de no solo la adecuación y dignificación, sino también proyectar el que existan las clases de educación física suficientes, que por lo menos deberían de ser 5 horas a la semana en las escuelas de educación básica y media básica. Hoy por hoy, muchas de las instalaciones no tienen la posibilidad de tener ni siquiera el mínimo del material deportivo para incentivar la participación deportiva de las y los alumnos. El tercer punto tiene que ver con el rescate de los espacios públicos a favor del deporte y la cultura física. Esto muchas veces se ha traído, se han realizado esfuerzos en diferentes administraciones y nunca se ha concluido una oferta deportiva o de activación física cercana a la población. Existen en las entidades federativas muchos estadios, muchos gimnasios subutilizados, una gran infraestructura que no está cercana a la población y que requiere tener una adaptación al sector popular, al deporte para todos, porque sin duda alguna es ahí en los barrios, en las colonias, en las unidades habitacionales en donde se tiene que desarrollar este tipo de conceptos. Un cuarto punto es incentivar la cultura de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Mucha de la desconfianza del sector privado en el tema del deporte es precisamente por la opacidad, por la falta de aplicación de los recursos de manera eficaz y transparente. Y ese alejamiento se ha dado ya desde algunas décadas, por lo menos 2, y en este concepto, hoy por hoy, pues sabemos de una serie de acusaciones que hay en torno a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y que determinan precisamente la imagen del deporte y la inversión pública y privada que tuviera que ver al respecto. El quinto punto tiene que ver el fortalecimiento del deporte popular, este deporte para todos, el deporte escolar, el deporte estudiantil. Ningún país que se aprecie de tener un desarrollo deportivo puede descuidar lo que se hace en sus universidades. El deporte estudiantil es fundamental. Cada uno cubre un margen de atención a diversos segmentos de la población, pero cuando hablamos de no solo la conformación de lo que te da el deporte y la cultura física como persona, como familia, sino como sociedad, pero hablamos de su representatividad, necesitamos involucrar el tema de las universidades y esto no es algo nuevo en otros países. En los Estados Unidos, fundamentalmente, la fortaleza que tiene su deporte es a través de su deporte universitario. El sexto punto tiene que ver la siguiente, con lo que se conforma en los centros técnicos municipales y escuelas técnicas deportivas por especialidad. Hoy por hoy, los municipios, de acuerdo a las carencias económicas, no están invirtiendo lo que venían haciendo en el tema del deporte por mecanismos diversos. Existió la posibilidad de estas Olimpiadas infantiles y juveniles, que hoy por hoy están en duda su realización, no solo por aspectos sanitarios, sino también por aspectos financieros. No hay escuelas mexicanas por disciplina en nuestro país.
Por ejemplo, México se consagró como una escuela muy destacada en la caminata, en los clavados, en el boxeo, por citar algunos ejemplos. México constituyó ejemplos internacionales que se han ido perdiendo en las últimas décadas. El séptimo punto tiene que ver con generar programas académicos de certificación de competencias laborales y de bolsa de trabajo. Hoy en día, los deportistas que dedican 10, 15, 20 o 25 años de su vida al alto rendimiento no tienen acceso a una certificación de competencias, no tienen la posibilidad de integrarse a un mercado laboral, no tienen una perspectiva de vida. Y este es uno de los elementos en donde las universidades, la sociedad, los institutos del deporte de las entidades y de la Ciudad de México pudiesen coadyuvar. El octavo punto tiene que ver con impulsar la creación de estímulos fiscales. Hoy por hoy, el deporte convencional y el deporte adaptado, el deporte paralímpico, necesitan apoyos de carácter fiscal, al igual que el movimiento olímpico mexicano. Se ha desatendido la posibilidad de tener en este ámbito también estímulos fiscales para los padres de familia. A mí, cuando me han preguntado cuál es el principal patrocinador del deporte, yo nunca dudo en contestar que son los padres de familia. Son ellos los que en su mayoría promueven la adquisición de insumos deportivos, dan su tiempo para llevar a los hijos a los partidos de fútbol, a las clases, muchas de ellas particulares o muchas de ellas de carácter público, pero son los padres de familia los que al fomentar este esquema tendrían que tener algunas recompensas fundamentalmente de carácter fiscal. El penúltimo punto tiene que ver con algo que ha sido una problemática en el deporte, el tema de las novatadas, del bullying en todos sus niveles y en todos sus ámbitos. Hemos hecho estudios comparados y en México ni siquiera está tipificado como un delito de carácter penal, tal como acontece en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Francia, Noruega, Suecia, etc. Tenemos una problemática porque hay muchos niños y muchos jóvenes que al sufrir el acoso, el sufrir las novatadas, que son esta circunstancia desafortunada y que sienten que es parte de la cultura, pero es una cultura salvaje, únicamente así se entendería, de que quienes tienen mayor tiempo en un espacio, en un equipo, tienen la facultad de humillar, de violentar a los nuevos integrantes. Esto lo hemos llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hemos buscado recomendaciones generales y sobre todo que haya una normatividad que sancione total y absolutamente este tipo de eventos. Y por último, crear un sistema nacional de entrenadores. Creemos que el tema para el deporte de alto rendimiento pasa por los equipos multidisciplinarios, pero fundamentalmente pasa por quienes entrenan a los jóvenes, por quienes son los responsables técnicamente de su desarrollo. Hoy por hoy no existe este sistema nacional, no existe tampoco una activación física definida. Las dependencias, los municipios tienen diversos temas de activación física, cada quien tiene un programa. En México hay 90 universidades que tienen programas de educación y activación física y no hay un marco curricular común. Entonces, en consecuencia, hay mucho por hacer, pero fundamentalmente el deporte y la cultura física en tiempos de COVID tiene mucho que aportar. Jaime, perfecto. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Querido Daniel, qué grato escucharte, de verdad que gran plática nos acabas de dar, muy motivante, muy motivadora desde el principio, empezar con Alondra de la Parra, tocando con la orquesta, de verdad es increíble y tu plática sensacional. Oye Daniel, yo quisiera empezar, hay varias preguntas aquí en el chat y ya tenemos aquí quien nos está preguntando, pero yo quisiera hacerte una pregunta personal y compartirla con ustedes porque cuando platicamos, Carlos y yo con Daniel para invitarlo, decíamos que en una época como la que estamos viviendo del coronavirus, pues entra ansiedad, entra depresión, entra estrés, entran varias cosas ahí y que lo que deberíamos de hacer es aprenderlo lo que hacen los deportistas. Tú has sido una persona muy disciplinada en la parte del deporte, gran funcionario público y sigues haciendo ejercicio. ¿Qué debe de hacer uno? ¿Qué hiciste tú como medallista olímpica? ¿Qué nos recomiendas tú para todos los que nos están acompañando el día de hoy en la mañana? Fundamentalmente creo que es muy importante sabernos con el propósito de tener horarios.
Llevamos cerca de 70 y tantos días de confinamiento, o por lo menos así lo hemos intentado mucho. Y creo que lo trascendente en este episodio de adaptación es mantener ciertos horarios y sobre todo buscar que haya una activación física progresiva. Sabemos que salir un poco del tema de confort en este tema, la ansiedad, la preocupación, sobre todo la angustia que se genera en torno a algo inédito que estamos viviendo, también afecta nuestros ciclos de sueño y afecta también la manera de cómo nos estamos alimentando, en la cantidad y también en la calidad. Hoy por hoy la recomendación más sencilla que hemos dado en diversos foros que hemos estado participando es de que mantengamos nuestros horarios, de acuerdo a las herramientas que tengamos, busquemos una activación física de por lo menos 35 a 45 minutos diarios, con un día de descanso a la semana, y que vayamos en este acumulado, sobre todo asumiendo en relación a nuestro género, a nuestra edad, a las condiciones físicas en las que estamos, buscar disciplinar esta participación. Yo creo, Jaime, que lo importante en este caso es sobreponernos a las condiciones que están existiendo, buscar el asesoramiento técnico a través de las redes sociales, a través del internet, pero sobre todo invertir en nuestro capital humano que somos nosotros, sobre todo buscando que haya salud. Y sabemos que los especialistas han reiterado que un acondicionamiento físico ayuda también para elevar los índices de defensas que tenemos y tratar de sobrellevar esto que de por sí ya es complejo. Perfecto, Dani. Oye, voy a leer algunos comentarios, ya tenemos alguna pregunta, Alberto Pérez Cano, vamos a preparar el micrófono. Pero dice Edgar Rodríguez, dice, te agradece, Daniel, por haber preparado tu conversación con la valiosa información que estás compartiendo. María del Carmen Padilla dice, felicito al doctor Aceves, es orgullosamente premio Rotterdam y es un gran ejemplo del sistema Conalep. Le mando un afectuoso saludo, María del Carmen Padilla. Dice, el iPad de sistemas, no sé quién sea, pero dice, hola Daniel, gusto en saludarte. En un país con gran estrés, movimiento permanente, violencia, inseguridad y falta de puntos estratégicos y recreativos seguros para hacer ejercicio, además de decisiones políticas actuales de recortes presupuestales y condicionamientos absurdos, la pregunta es, ¿qué propondrías para mejorar esta situación? Muchas gracias. Si quieres, leo dos más para que las vayas anotando si quieres de corrido. ¿Cómo evitar los caciquismos de los dirigentes en el deporte? Esa pregunta la hace mi madre, Susana Casas, que durante muchos años se han servido de esta. Bueno, Alberto, ahorita le abrimos el micrófono y si quieres con esa... bueno, Mario también te abrimos el micrófono si quieres. Perfecto. No, si quieres contesta estas, Daniel, y ahorita le abrimos el micrófono a Alberto. Muchas gracias. Bueno, pues saludo con mucho cariño a María del Carmen Padilla, sin duda alguna un ícono de lo que ha sido la promoción de la ciencia, de la cultura y además un sector educativo que ella ha enarbolado. Uno de los reconocimientos que tengo a mis espaldas precisamente lo recibí por parte de ella, situación que le agradezco y le aprecio mucho. Creo que es, y también doña Susana lo que comenta, un saludo muy, muy afectuoso. Creo que es muy importante que ubiquemos que no hay políticas públicas hoy por hoy para atender el tema post-COVID en relación a las enfermedades no transmisibles. Lo que se debiese de realizar es apegar el tema de salud con el deporte y la cultura física. Ya han habido planteamientos para que, por ejemplo, el tema de la CONADE no dependa de la Secretaría de Educación Pública y sí dependa de la Secretaría de Salud. Situación que no se ha llevado a cabo, pero al fin y al cabo, al inicio de la sesión hablábamos de la necesidad de esa transversalidad del deporte, la cultura física, con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública. Si no hay una visión transversal, no podemos avanzar y tenemos que también tener de manera muy subrayada que la pandemia que hoy estamos viviendo y esta sindemia con lo que platicamos requiere una intervención muy eficaz por parte del Estado mexicano. El que se colapsen hoy por hoy los servicios por COVID-19 no garantiza que no se van a colapsar por la diabetes, por hipertensión, por las cardiopatías en los próximos años. Y hay una proyección, Jaime, y tú y yo lo platicamos con la comunidad Prospera hace años. La búsqueda fundamental era otorgar
mayores herramientas de alimentación, de educación y de salud. Y en el tema de la salud, el tema de la obesidad y sobrepeso. Doy un ejemplo, en ese entonces el Instituto Nacional de Salud Pública dio un referente de que se había incrementado el consumo de las galletas en las zonas marginadas en un 4,000% en 2 años. Las personas estaban consumiendo galletas empacadas, procesadas, como un mecanismo fácil y sencillo para quitar el hambre. Esto requiere precisamente intervenciones del Estado mexicano para transformar los mecanismos y la educación alimentaria de la población. Entonces, yo creo que hoy por hoy sí se requiere necesariamente una intervención de políticas públicas. Estos recortes que están suscitándose, que son absolutamente suicidas, al quitar el capítulo 2000 y 3000 de las consideraciones de la operación de las instituciones, entre ellas la de la CONADE. Y en relación a los manejos que hay en el deporte, creo que las asociaciones civiles, como son las federaciones deportivas nacionales, han vivido un gran descrédito. Unas de ellas ganados a pulso, otras de ellas que son ejemplares en el desarrollo de sus disciplinas. Lo importante es de que la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento se hicieran valer, pero desafortunadamente desde hace años no hay una comisión electoral que verifique la organización interna ni sus elecciones. Mientras esto no se concluya, seguirán habiendo, precisamente como lo dice la señora Susana, una serie de manejos irregulares en torno al deporte fundamentalmente federado. Perfecto, Daniel. Tenemos por ahí ya algunas preguntas de las personas que nos están acompañando hoy en la mañana. Les pediría que por el tiempo que sean breves para que alcancemos a cubrir más preguntas. Empezamos con Alberto Pérez Cano. Alberto, ya está prendido tu micrófono. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Daniel. Y también saludos a Carlos. Pues me dejas con sentimientos encontrados con el diagnóstico que haces. Por un lado hay entusiasmo, pero por otro lado es depresivo, ¿no? A los que nos gusta el deporte y lo hemos practicado, híjole. Y mi pregunta va orientada a eso, ¿no? A la austeridad de este gobierno, que también le metió tijera al deporte, ¿no? Justo hace un instante acabas de mencionar el tema de cómo debiera ir de la mano de la salud. Se muere muchísimo más gente por enfermedades cardiovasculares que por neumonía, COVID y cualquier otra respiratoria sumadas, ¿no? Infecciosas. Pero es increíble cómo también ahí le meten recorte a absolutamente todos los deportes, salvo uno, el béisbol. O sea, sí, también me gusta el béisbol y aquí llevo la cruz de la parroquia, ¿no? Yo le voy a los Red Sox. Pero me parece increíble que vivimos en un país donde nuestro presidente, y quiero tu opinión, Daniel, con respecto a si tú sabes en otros lugares del mundo en qué tipos de regímenes o de gobiernos o en dónde se acostumbra que el deporte favorito del presidente en funciones es el único al que se le multiplica por 500 veces el presupuesto, mientras a todos los demás deportes se les reduce sustantivamente el presupuesto. O sea, caray, no va por ahí, ¿no? Creo que el estímulo del deporte va por encontrar para qué tiene talento y a qué le gusta a los jóvenes, a las familias, y pues observar quiénes destacan y apoyarlos, pero sobre todo masificarlo, o sea, la práctica, como una medida de política pública de salud. Entonces, pues va eso la pregunta, el béisbol en el actual gobierno, o sea, ¿por qué se volvió tan importante? Muchas gracias, Alberto. Creo que, como bien señalas, hay sentimientos encontrados cuando hacemos un análisis de manera general del tema del deporte y la cultura física. En este contexto, si no se asocia el tema transversal del deporte y la cultura física con la salud, no vamos a poder revertir la tendencia de mortalidad que se está presentando. Al año en México nacen alrededor de 2.2 millones de nuevos mexicanos y mueren 675,000. Esta es una cifra más o menos constante con sus variables en los últimos 6 años. Entonces nosotros nos encontramos que dentro de los primeros capítulos de mortalidad está precisamente lo que acabas de decir. La diabetes en primer lugar, las cardiopatías, la hipertensión y los cánceres son las principales causas de muerte. Muchos de estos conceptos son enfermedades no transmisibles, es decir, quiere decir que fueron prevenibles a través de algunas intervenciones de educación y de activación física.
hoy por hoy los recortes presupuestales van a dejar sin opción de poder fomentar actividades a nivel municipal, estatal o federal. Eso yo creo que es preocupante. Ojalá se busquen excepciones como pueden darse en este último decreto de creación que mencionaba del día 23 de abril. Se requiere puntualmente recursos e invertir en capital humano en este tema. En relación al tema del béisbol, sabemos que es el deporte preferido del presidente de México. Sabemos que hay personas destacadas que ha estado convocando para proyectar precisamente el deporte a nivel competitivo y sobre todo profesional. Hoy por hoy México por primera ocasión se clasificó a Juegos Olímpicos en el béisbol, situación que nos enorgullece y nos da mucho gusto, sobre todo porque yo trabajo con don Alfredo Jarquelú, aquí, quien promueve de manera incansablemente el béisbol. Me da gusto que haya ese apoyo, pero no me queda un sentido de satisfacción el saber que todas las demás disciplinas, que también el deporte adaptado, que Special Olympics México, que toda la gama de esfuerzos sociales que existen, que necesitan recursos, no sean atendidos. Entonces, Alberto, yo creo que tenemos sentimientos compartidos, encontrados, y yo creo que el tema del deporte tendría que ser también prioridad nacional. Y te felicitar a Alberto por esa gorra tan bonita que traía. Mario Segaguara, traes el micrófono abierto. Querido Mario, vas. Gracias, buenas tardes. Daniel, buena plática, muchas gracias. Básicamente, has comentado que se han hecho recortes en ciencia, cultura, en deporte, y eso pues daña muchísimo a todas estas actividades. ¿Qué tenemos que hacer desde la sociedad para darle a entender a quienes toman las decisiones de recursos lo importante que es darle este apoyo al deporte? Los papás lo hacemos de maravilla, encantados de la vida, de llevar a los hijos, como tú decías, al deporte que les gusta, de comprarles sus elementos, sus equipos, etcétera. Pero pues a veces no alcanza, sobre todo para un deporte competitivo de alto rendimiento. Hay que darles alimentos, hay que darles alojamientos, hay que darles competencias, hay que darles equipo, entrenadores, etcétera, que pues a veces como papás pues no se puede dar todo eso. Entonces, desde la sociedad, ¿qué tenemos que hacer para empujar que el gobierno nos ayude o ayude a los deportistas del corriente? Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Mario. Creo que visibilizar el tema del deporte y la cultura física es fundamental por parte de la sociedad. Este diálogo por México que incorpora el tema es algo trascendente, porque se ha generado un sentido de comunidad con intercambio de pensamientos, conocimientos, pero también sentimientos. Y creo que lo que podemos hacer de manera general es darle esta visibilización a un tema trascendente. Al año en México se dedican 85,000 millones de pesos al tema de la diabetes. Y estos son los gastos directos e indirectos que se generan no solo por las defunciones, por las incapacidades, por las amputaciones y por toda la problemática. El recorte presupuestal que antes de la pandemia se había dado ya era muy importante. De manejar en el 2013 7,600 millones para el deporte, para el año 2020 un presupuesto de 1,700 millones, ya era un recorte trascendente. Ahora, ante las últimas medidas y lo que tendríamos que generar es buscar a los tomadores de decisión para que blinden el tema presupuestal del deporte y la cultura física, viéndolo desde el argumento, no solo de lo que hoy se ha convenido y se ha presentado, del impacto social, del simbolismo que tiene, pero sobre todo de su efecto en la salud, en la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de la población en general. Creo que aquí hay muchos grupos vulnerables, Mario, que tenemos que promover para que tengan una voz y para que tengan la posibilidad de insistir ante, por ejemplo, la Cámara de Diputados, Senadores, y que estos a su vez ante el Poder Ejecutivo tengan una voz y los argumentos para modificar la tendencia que hoy por hoy va a dejar sin ningún tipo de recursos y de apoyos al deporte en todos sus niveles. Perfecto, Daniel. Quisiera leer algunos comentarios que tenemos aquí.
La de Mario ya la dijo. Dice Carlos Alberto Luna, hace un comentario, dice, ¿sería bueno adoptar una cultura como la que tuvo la ex Unión Soviética o la Alemania democrática en su momento, que desde niños sí se identificaba a un talento y se le empujaba hasta convertirlo en campeón o medallista olímpico? Te digo 2 o 3, Daniel, para que... dice Gaby Breña, Daniel, en el contexto actual, ¿cómo incentivarías que las empresas invirtieran en el deporte en México? Podemos conocer algunas de tus ideas en este tema. Ana Claudia señala, doctora Cebes, excelente tu exposición, gracias por mostrar el deporte de manera holística y la importancia de incluir el deporte autóctono en la actividad física de México. Los juegos y deportes autóctonos y tradicionales son considerados patrimonio cultural y deportivo en México. Ana Claudia Collado, presidente de la Federación Mexicana de Juegos y de Deportes. Jorge González, excelentes planteamientos y consejos. Juan Francisco te hace un comentario. Gracias, Jaime Carlos. Daniel es un ejemplo de entrega y resultados en la actividad que le apasiona. Tuve el privilegio de compartir con él en un evento donde presentó orgullosamente su medalla olímpica en 1964. Juan Francisco también trabajó en Prospera. Bernardo Ramos, gracias, felicidades. Y Armando Péredo dice, muchas felicidades, tan profesional tu presentación. Dice Armando, ¿cómo crear una auténtica política deportiva cuando el tiempo destinado en los planes académicos escolares de educación básica son mínimos? Desafortunadamente, las escuelas públicas y privadas destinan más recursos al fútbol, desestimando el resto de las actividades deportivas. Y hoy, Armando, es al béisbol, ¿eh? Esas serían las preguntas. Bien, muchas gracias. Yo creo que todos tienen un ángulo común. Aquí cuando Luis Alberto hace la remembranza de lo que era un sistema como de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo lo que hizo la República Democrática Alemana en torno a la detección de talentos. Al fin y al cabo, a la postre, ese tipo de sistemas, no solo económicos, sino también deportivos, dieron como consecuencia problemáticas. Yo apostaría más por una detección de talentos más aplicada a nuestra idiosincrasia. Creo que es importante el nivel de promoción de la activación física primero y después del deporte, que son temas diferentes que a veces los confundimos, pero hay que recordar que la educación física es el sistema escolarizado que brinda a los educandos conocimientos para conocer sus movimientos y hasta temas de higiene. Y el tema ya del deporte va incorporado a la práctica de una o más disciplinas que tienen que ver con aspectos ya reglamentados. Entonces yo me iría más que por un modelo ajeno a promover la detección de talentos en nuestro país, pero sobre todo la promoción de las competencias a nivel escolar, como aconteció hace ya algunas décadas. Creo que tenemos que buscar soluciones locales, con ejemplos globales, por supuesto, pero hay que recordar que lo mismo que puede gustarle a un niño en Yucatán, no le puede gustar en Sonora, o en Chihuahua, o en la Ciudad de México. Yo creo que tenemos que acercarnos un poco más a los gustos, a las características morfológicas y a las capacidades que hay en nuestro país. Incentivar, por lo que comenta Gaby, el sector privado, yo creo que con planes, programas, pero sobre todo con transparencia. La iniciativa privada se ha alejado de manera importante del sector deportivo porque no percibe que la aplicación de los recursos que otorga se aplican para los propósitos para que lo están otorgando, además de generar donatarias y deducibilidad de impuestos para que las empresas y el sector privado puedan tener un incentivo de este tipo. En relación a Ana Claudia, muchas gracias. El deporte autóctono es fundamental en nuestra historia como mexicanos, pero también en la cultura. Y creo que implementar programas que redunden en la promoción del deporte a nivel nacional, en sus características autóctono, paralímpico, adaptado, es un mecanismo no solo de recompensa social, sino de reconocimiento de aquellas y aquellos deportistas que son una inspiración y un ejemplo para todos nosotros. Y por último, en relación a la política deportiva, yo creo que han existido y actualmente tenemos una ley solvente sobre la materia, es la Ley General de Cultura Física y Deporte, tiene su reglamento, que está pegada ya a un marco constitucional donde el deporte ya forma parte de ese capitulado como un derecho y también como un derecho humano. La política deportiva tiene que ir apegada a lo que distingue el Plan Nacional de Desarrollo, que en su capítulo 3 nos habla de que el deporte es salud
de que el deporte tiene que ser para todos y que el deporte de alto rendimiento es para fomentar el orgullo nacional. Hoy en día no hay un programa del deporte, no se presentó. Entonces, tenemos un plan nacional de desarrollo, un plan sectorial de educación, pero no tenemos, desafortunadamente, un plan nacional del deporte ni de cultura física. Querido Daniel, tenemos todavía minutos, tenemos unos 5 minutitos. Hay 2 preguntas más. Edgar, curiosamente, está en Houston, que por cierto voy a hacer publicidad de tu programa, Edgar, gran programa que tienes de Conexionistas. Daniel, yo estoy seguro que te aceptará una invitación. Está abierto el micrófono, Edgar Rodríguez, desde Houston. Pues primero que nada, Carlos y Jaime, gracias por mantener este esfuerzo vivo, porque siempre en tiempos como este y se agradecen las conversaciones inteligentes. Y doctor Daniel, muchas gracias sobre todo por regalarnos material, información, porque abundan ahorita las conversaciones que están llenas de quejas y de percepciones y opiniones. Entonces, siempre que hay información y dato duro es enriquecedor. Rápidamente, doctor, yo desde hace mucho tiempo me dedico a tratar de ayudar a las empresas a traducir sus estrategias de negocios en vinculación social, llamémosle como quieran. Y independientemente de los gobiernos, independientemente de la política pública, encuentro que las empresas no saben cómo conectar, o les es no tan sencillo, ¿no?, en su realidad de su planta productiva. Si estamos hablando de las medidas, sobre todo las pymes, pequeñas y medianas empresas, que no están esperando a que haya una política pública, que haya un incentivo fiscal. O sea, esta conversación es una conversación aparte. Ellos en su cotidianidad conectan con su comunidad, ellos forman parte de esa colonia donde hay o no una cancha deportiva, y muchas veces no saben qué hacer y tienen las ganas. No hay una guía, no está el dato, y para acceder a esa información es difícil entender cómo iniciar una práctica que uno les ayude a fomentar la conciencia deportiva en la comunidad a la que tienen alcance, ¿no?, en el municipio, en la localidad, y después pensar en temas ya de prácticas mayores que las puedan hacer a nivel nacional. Entonces, con su experiencia, doctor, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la pequeña y mediana empresa, que es la que impacta directamente en esa realidad municipal? Porque si nos sentamos a esperar a que el gobierno cambie, y el que sea, me parece que van a seguir pasando siglos, cuando en la oportunidad que he tenido están ávidos de empezar a hacer cosas, pero lo inventan y luego se quedan cortos porque resultó que no era lo que funcionaba. En fin, hay una serie de complicaciones, y lo que veo, como dice Jaime, en mi experiencia de vivir en Estados Unidos, hay unas reglas muy claras, inclusive hay información disponible. Es como más fácil hacer ese camino para que la iniciativa privada, en este caso la pyme, se comprometa. ¿Qué recomendaciones nos podría usted dar? Edgar, muchas gracias. Hay que recordar, en abono a tus expresiones, que la industria del deporte, no solo en los Estados Unidos, sino por ejemplo también en el Reino Unido, significa la tercera instancia que más factura, solo superada por la industria de los alimentos y por la industria de las armas. La industria del deporte es una de las más poderosas que hay en el planeta, sobre todo porque tiene una presencia comercial en todos los estratos socioeconómicos. Y hoy por hoy, hablar, por ejemplo, de las pymes a nivel municipal, a nivel local, de qué pudieran hacer con el deporte y por el deporte y la cultura física, teniendo cierta retroalimentación. Nosotros hemos ubicado y hemos tenido reuniones con algunas empresas y empresarios en donde hemos sugerido planes y programas como los que llevó a cabo en su momento España y Brasil. ¿Qué hicieron? Adoptaron no solo deportistas, sino también deportes. Por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, sus 10 grandes transnacionales les distribuyeron una disciplina a cada una de ellas: el básquetbol, el fútbol, el atletismo, etc. Y cada una de esas empresas se dedicó a buscar a los mejores entrenadores, a los mejores equipos, los dotó de equipamiento, les dotó de becas, de viáticos y de todos los equipos multidisciplinarios necesarios. Y tuvieron un resultado formidable de más de 24 medallas. Entonces, Brasil hizo lo propio, por ejemplo, con el equipo Santos, que adoptó al básquetbol.
Y guardando las proporciones, mi recomendación siempre a las empresas o a pymes es que puedan adoptar algunos deportistas o algunos programas, teniendo el prestigio como corresponde de haber esa inversión en capital humano. Sin duda alguna esto es tan grande o tan exhaustivo como fuera nuestra imaginación, pero lo importante y lo interesante es que hubiera la vocación para buscar ese tipo de participaciones en suplencia de lo que no está realizando los gobiernos en sus 3 niveles, municipal, estatal y federal. Perfecto, Daniel. Tenemos la última pregunta ya por el tiempo. Quisiera yo... Nos vamos hasta Alemania con Araceli Martínez Rose. Deben ser ya casi las 9 de la noche. Araceli, tienes abierto tu micrófono ya. Muchísimas gracias, saludos para todos desde Alemania, doctora Segue, es un gusto como siempre. Mi pregunta es precisamente en el tema que acaba de hablar. ¿Qué tan distante está México junto a su sector privado, la iniciativa privada y sociedad, de establecer realmente un plan nacional deportivo que conlleve a facturar, que conlleve a comercializar y generar una derrama, tal como lo hace ahora el cine, como lo hace el turismo, la gastronomía en México? Estados Unidos no era lo que es. Sabemos que, por ejemplo, por el deporte de la gimnasia, los entrenadores rusos, rumanos, llegaron a Estados Unidos atraídos por los pagos que Estados Unidos daba sobre las ganancias que podían tener en sus países respectivos, y de ahí sobresalió la gimnasia olímpica, y de ahí vienen los eventos que derraman tanto dinero, tanto comercio por ese deporte, tan solo por mencionar uno. México, tenemos 50 años después de México 68, que hubo aquella atracción de grandes entrenadores del mundo para impulsar el deporte, y desde entonces no se ha hecho. ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué hace falta? No decir que el gobierno lo va a hacer porque quizás no tiene el interés, quizás no lo va a hacer, quizás no es el sexenio o no es el año. Pero, ¿qué podemos hacer los demás por tratar de impulsar y empezar a consolidar un inicio firme para que se dé el deporte? No solamente el élite, que es un embajador grandísimo de México, pero para impulsar la pasión, la concientización y el amor al deporte a temprana edad, que por todo lo que sabemos que no existe de facilidades, pues se nos pierde, habiendo gran talento mexicano deportivo. Araceli, muchas gracias, un saludo muy afectuoso. Ahora sí, allá ya son seguramente a las 8 de la noche en Berlín. Un saludo muy, muy cariñoso y muchas gracias por seguir estos diálogos por México. Sin duda alguna, este alejamiento que hoy hablas existe de manera trascendental entre el sector privado y el tema del deporte y la cultura física. Ese rato que hablábamos del FODEPAR, de este Fondo para el Alto Rendimiento, inició como CIMA, que se llamaba Compromiso Integral de México con sus atletas. En él participaban las 2 más importantes televisoras y el sector privado. Es decir, por cada peso que daba el gobierno, daba un peso el sector privado. Esto al paso de los años, de esa manera solo duró 6, esto fue de 1998 al 2004, y desde ese entonces a la fecha, ya este fideicomiso se alimenta única y exclusivamente por conceptos de recursos públicos federales ubicados en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, desde ese entonces, de manera nacional o de manera federal, no ha habido una vinculación en donde el sector privado aporte para el sector del deporte. Han habido esfuerzos aislados, como por ejemplo en la Fundación Alfredo Harpelú, que para los Juegos Olímpicos de Londres estuvo financiando la preparación de varios deportistas. Y después de México 68, el resultado más importante que ha tenido México es Londres 2012. Es decir, hubo una repercusión cuando hay diversas intervenciones por parte del sector privado. Son necesarias. No se podría entender el deporte en ninguna parte del mundo sin la participación del sector privado. ¿Qué podríamos hacer? Creo que una de las propuestas que compartíamos es constituir un consejo consultivo del deporte y la cultura física con la participación del sector público y privado. Nosotros hicimos ya esta propuesta al secretario Esteban Moctezuma, sobre todo argumentando el que existiera la participación de 20 personas representando los diversos sectores del deporte, pero también los empresarios que han estado muy comprometidos con el tema y que sobre todo en los últimos años han apostado al deporte de México. Entonces yo creo, Araceli, que esa pudiera ser en su caso
la tentativa de iniciar una ruta exitosa en donde participe el sector público y privado en torno a programas y proyectos específicos y sobre todo de mediano y largo plazo. Sabemos que estamos a 13 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se seguirán llamando 2020, aunque sean en el 2021, pero ya vienen los Juegos Olímpicos de París en 1924 y en 1928 ya hay la sede de Los Ángeles, California. Entonces hay una ruta que si se ubica a mediano y largo plazo pudiera tener éxito. Muchas gracias, Daniel. Oye, Daniel, ya estamos en el tiempo, pero no quisiera yo pasar, porque tú eres presidente de los medallistas olímpicos. Si nos dices en qué consiste la asociación nada más, qué es lo que haces tú como presidente. Y quiero también precisar una cuestión. Este año perdimos un gran atleta, un gran amigo, estoy seguro que estaría aquí en diálogo porque estuviera aquí y está de otra manera presente, que fue Carlos Girón. Y bueno, de aquí le mandamos un abrazo a Silviana, a su esposa, a Silviana, a su hija, y a Carlos también. Entonces, ¿qué es lo que hace la Asociación de Medallistas Olímpicos? Desde 1987 constituimos este cuerpo colegiado. El primer presidente fue Raúl González, doble medallista en Los Ángeles en caminata. Y uno de los propósitos fundamentales es que estas 68 medallas que ha ganado México en toda su historia, que son 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce, que quienes tengamos vida participemos para regresarle a la sociedad algo de lo que recibimos al tener el privilegio y la oportunidad de representar a México y ganar una o más medallas olímpicas. Y tenemos una filosofía, Jaime, y esto lo hemos también compartido con Carlos Sandoval, es de ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Porque si nosotros tenemos más recuerdos, empezamos a envejecer de manera muy prematura sin distingo de nuestra edad biológica. Entonces, tenemos como filosofía este tema, tener una perspectiva de vida, de futuro, reintegrarle al deporte algo de lo que nos otorgó, pero también promover la educación en valores olímpicos y la Carta Olímpica. Nos debemos a un tema muy importante que es el movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional. Nosotros tenemos un Comité Olímpico en México muy solvente, muy importante, que preside Carlos Padilla Becerra, y creo que no se podría entender la humanidad, Jaime, sin la participación del movimiento olímpico, que está muy por encima de temas ideológicos, raciales, políticos o económicos. Perfecto, Daniel. Pues con esta pregunta última terminaríamos. Yo quería dar las gracias a todos los amigos que nos acompañaron ahorita, pero Daniel, antes de despedirnos y darle la palabra a Carlos Sandoval para que nos dirija las palabras finales, no sé si tú quisieras dar ya un último mensaje de tu parte para despedir ya la transmisión. Sí, sobre todo agradecer la participación de Diálogos por México, el crear este sentido de comunidad, el que sea multidisciplinario. Lo decía hace unos minutos, no solo se comparten ideas, pensamientos, conocimientos, sino también sentimientos. Y yo creo que es lo que hace muy valioso este planteamiento. Yo te felicito de manera personal, te reitero, eres un ejemplo de servidor público, de alguien que ha consolidado las redes en favor de México, a Carlos Sandoval, por supuesto, también por esa vocación, y felicitarlos por esta secuencia de analistas políticos, de ser personas independientes que atribuyen con su experiencia personal y su bagaje intelectual y lo transmiten a través de los medios de comunicación. No, pues muchas gracias. Y como dices, no hay que ver el pasado, hay que ver el futuro. Y si yo pudiera votar, y varios de los que estamos aquí, votaríamos por Daniel para ser dirigente del deporte en México. Carlos, si nos despides, por favor. Pues muchas gracias. La verdad, Daniel, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que nos dejas con mucha esperanza, nos dejas con la idea de generar proyectos. Ya las medallas ya están guardadas en el cajón, hay que seguir buscando proyectos, y esa me encanta porque mi papá me decía lo mismo, o sea que lo entendí perfectamente. Agradecerte, es el diálogo número 15, agradecer a las más de 70 amigas y amigos, tuvimos desde Alemania, desde Houston, mucha gente en España, agradecerles a todos los que participaron, y la verdad, Daniel, pues tu presentación, la preparación fue algo magnífico, se ve el trabajo, se ve la pasión, y solo pues darte un abrazo virtual, pero un aplauso desde aquí. Agradecerte estar en Diálogos por México desde casa, y a todas las que nos acompañaron, muchísimas gracias. Nos estamos viendo próximamente, muy buen provecho, gracias a todas y todos, saludos, gracias.